Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 11. Ya 3 startsi, de los que el último era el starets Zotzima. Si bien este estaba ya en las últimas a causa de la debilidad y las enfermedades, y no se sabía quién podría sustituirlo. Se trataba de un problema importante para nuestro monasterio, que hasta entonces no había destacado en ningún sentido. No había en él reliquias de santos venerables ni íconos aparecidos de forma milagrosa, por no haber reliquias de santos venerables. Ni siquiera había leyendas gloriosas asociadas a nuestra historia, ni podía presumir el monasterio de hazañas históricas o de servicios a la patria. Si floreció y gozó de fama en toda Rusia, fue precisamente gracias a los startsi. Para verlos y oírlos acudían en masa los peregrinos desde miles de verstas de distancia. En definitiva, ¿qué es un starets? Un starets es alguien que toma vuestra alma y vuestra voluntad en su alma y en su voluntad. Al elegir un starets, renunciáis a vuestra voluntad y se la entregáis en un acto de absoluta obediencia, renunciando por completo a vosotros mismos. El predestinado acepta de buena gana este noviciado, esta terrible escuela de vida en la esperanza de vencerse a sí mismo tras una larga prueba, de dominarse hasta el punto de ser capaz de alcanzar finalmente, por medio de la obediencia de por vida, la libertad perfecta. Esto es, la libertad frente a uno mismo, evitando la suerte de quienes han vivido toda la vida sin haberse encontrado a sí mismos. Esta invención, o sea, el starchetstvo, no es algo teórico, sino que surgió en Oriente a partir de una práctica que es ya milenaria en la actualidad. Las obligaciones hacia el starets no se limitan a la habitual obediencia que siempre ha regido en nuestros monasterios rusos. Se acepta la confesión permanente al starets de todos sus adeptos y el vínculo inquebrantable entre el que ata y el que es atado. Cuentan, por ejemplo, que una vez en los primeros tiempos del cristianismo, uno de esos novicios, tras incumplir cierta obligación que le habían impuesto el starets, huyó de su lado y abandonó el monasterio marchándose a otro país, de Siria a Egipto. Aquí, después de prolongados y enormes sacrificios, se hizo digno de afrontar grandes padecimientos y morir como mártir por la fe. Mas cuando en la iglesia estaban enterrando su cuerpo, venerándolo ya como un santo, al proclamar el diácono que se adelanten los catecumenos, el ataúd donde yacían los restos del mártir cayó de su sitio y salió despedido del templo. Y así hasta 3 veces. Por fin descubrieron que aquel santo que había sufrido martirio había roto la obediencia y había abandonado a su starets, por lo que sin permiso de éste no podía ser absuelto. A pesar incluso de sus enormes proezas, solo cuando el starets al que habían llamado lo dispensó de su obediencia, fue posible proceder a su entierro. Desde luego, todo esto no es más que una antiquísima leyenda, pero he aquí un suceso reciente. Un monje contemporáneo nuestro se había retirado al monte Athos, y de pronto su starets le ordenó que abandonara aquel lugar que amaba con toda su alma, como santuario, como refugio seguro, y que marchara en primer lugar a Jerusalén a honrar los santos lugares, y regresara después a Rusia, dirigiéndose al norte, a Siberia. Allí está tu sitio, no aquí. Desconcertado y abatido por la tristeza, el monje se presentó en Constantinopla
ante el patriarca ecuménico y le rogó que lo dispensara de la obediencia. Pero el arzobispo le respondió que no solo él, patriarca ecuménico, no estaba en condiciones de concederle esta dispensa, sino que en toda la tierra no había ni podía haber autoridad capaz de liberarlo de tal obligación, toda vez que le había sido impuesta por su starets, salvo la autoridad del propio starets que se le había señalado. Así pues, el starchezbo está investido en determinados casos de un poder ilimitado e inescrutable. De ahí que al principio en muchos monasterios rusos fuera objeto casi de persecución. Por el contrario, entre el pueblo los startsi gozaron desde muy pronto de un gran respeto. A ver, a los startsi de nuestro monasterio acudían, por ejemplo, tanto las gentes sencillas como las personas más distinguidas, con intención de postrarse ante ellos, confesarles sus dudas, pecados y padecimientos y pedirles consejo y exhortación. Al ver aquello, los detractores de los startsi, entre otras acusaciones, clamaban que así se degradaba arbitraria y caprichosamente el sacramento de la confesión. Y ello a pesar de que las ininterrumpidas confesiones en las que desnudan su alma de los novicios o de los laicos al starets se produce al margen de cualquier carácter sacramental. En todo caso, el starchezbo pudo preservarse y poco a poco se va asentando en los monasterios rusos. Aunque también es posible que este instrumento probado y ya milenario de regeneración moral del hombre, a quien hace pasar de la esclavitud a la libertad y al perfeccionamiento espiritual, llegue a convertirse en un arma de doble filo, llevando a algunos no a la humildad y al dominio perdurable de sí, sino al más satánico de los orgullos, es decir, a las cadenas, no a la libertad. El starets Zotzima tiene unos 65 años y procedía de una familia de terratenientes. En otro tiempo, en su juventud, había sido militar y había servido en el Cáucaso como oficial. Indudablemente, alguna de las cualidades peculiares de su alma había impresionado a Alyosha. Este vivía en la celda del propio starets, que le había tomado mucho afecto y lo admitía a su lado. Hay que señalar que Alyosha, aunque residía entonces en el monasterio, aún no estaba atado a ningún sentido. Podía ir a donde quisiera, incluso durante días, y si llevaba hábito, lo hacía de forma voluntaria, para no destacar en el monasterio, aunque evidentemente era algo que le complacía. Es posible que en la imaginación juvenil de Alyosha hubiera ejercido una poderosa influencia la fuerza y la gloria que envolvía sin descanso al starets. Muchos contaban de él que, habiendo admitido durante años a cuantos se acercaban hasta él para confesarse, sedientos de consejo y de consuelo, eran tantas las revelaciones, las muestras de congoja, las confidencias que había acogido en su alma, que había acabado por adquirir una perspicacia extraordinariamente sutil, de modo que le bastaba con una simple mirada al rostro del desconocido que se presentaba ante él para adivinar qué era lo que lo había llevado hasta ahí, qué era lo que necesitaba e incluso qué clase de tormento desgarraba su conciencia. Así, asombrada, desconcertaba y casi asustaba al recién llegado, haciéndole ver que conocía su secreto antes de que pronunciara una sola palabra. Pero, además de eso, Alyosha pudo advertir casi siempre que una gran parte, por no decir la totalidad, de quienes se acercaban al starets por primera vez con ánimo de hablar con él a solas, acudían temerosos e inquietos.
pero se marchaban casi siempre